Bueno, tras el interesante debate económico que hemos mantenido con Daniel Lacalle, recibimos ya a nuestro nuevo invitado esta noche, Alex Navajas. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Nada, encantado, como siempre. Bueno, quiero mostrarles esto. ¿Saben lo que es? Sí, es bien simple. Es una servilleta de papel, simplemente, pero que se ha convertido en todo un objeto de polémica política. Y por culpa de esta servilleta, una organización izquierdista que se llama Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha demandado ante la Fiscalía a los monjes benedictinos del Valle de los Caídos. Y ustedes dirán, ¿por una servilleta? Pues sí, por un símbolo, porque asegura esta asociación que los monjes benedictinos del Valle utilizan símbolos franquistas en el menaje y en las servilletas que utilizan en la hospedería del Valle de los Caídos y también símbolos franquistas en su liturgia. ¿Les parece que hagamos un pequeño viaje virtual por el Valle de los Caídos? Sí, acompáñenme. Cuando llegamos a Cuelgamuros nos encontramos justamente en la entrada del valle, en la misma puerta, un escudo en lo alto de la misma entrada. Ese escudo, cuando nos acercamos, vemos que tiene unas características muy determinadas que vamos a estudiar en detalle. Es el escudo del Valle de los Caídos. En él, sobre el águila imperial, vemos la cruz del valle, representativo, lógicamente, de esa parcela de Cuelgamuros, de esa basílica de los benedictinos, del Valle de los Caídos, y vemos también las armas de España. Sobre el cuartelado tradicional vemos las armas de Castilla, de León, del Reino de Aragón, del Reino de Navarra, y en la parte inferior, aquí pequeñito, las armas de Granada. En la parte inferior podemos apreciar el yugo y las flechas. El yugo es la divisa de Isabel la Católica. Es como, con esa forma de yugo, era como se representaba la I en la Edad Media para poner Isabel, la reina Isabel. Y las flechas son la divisa de Fernando el Católico. Vemos también el escudo de la Orden de San Benito, puesto que los benedictinos son los representantes, que, como ven, tiene esta cruz patriarcal como símbolo. Y en el otro lado encontramos la Banda Real de Castilla. La Banda Real de Castilla es un invento de Alfonso XI, que creó en 1332, como estandarte para señalar que el rey se encontraba en el campo de batalla. Sobre fondo de gules vemos una banda de oro, que está rematada en ambos extremos por dos dragones de oro también, linguados en gules. Esta banda real de Castilla la incorporó Francisco Franco a su escudo de armas que se creó en 1940. En el escudo de los Franco podemos ver efectivamente esa banda real de Castilla y también sobre fondo de gules las dos columnas de Hércules. Una de ellas está coronada por una corona imperial, la otra con una corona real y lleva la leyenda de Plus Ultra. Luego esto va coronado por una corona militar de caudillaje en el que se aprecia la flor de lis y todo ello sobre la cruz laureada de San Fernando. Este es el escudo de Franco que pudimos ver en muchos de sus actos públicos. Por ejemplo, en esta fotografía de 1947, con motivo de la visita de Evita Perón a Madrid, vemos a Franco que tiene justamente ese escudo en el respaldo de su propia silla. Es el que se utilizó habitualmente. Y esta es la servilleta que les acabamos de mostrar directamente. Tanto en el plato como en la servilleta que podemos encontrar cuando acudimos al restaurante de la hospedería del Valle de los Caídos, encontramos estos símbolos. Claro, nos debemos preguntar, ¿son símbolos franquistas? El hecho de que Franco incorporase determinada simbología histórica española de los reyes católicos a los símbolos propios de su régimen, ¿se puede considerar franquista? Pues por lo visto, para esta asociación, como le decimos, un grupo de izquierdas que se llama Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, se trata de toda una ofrenda, motivo por el cual han denunciado ante la Fiscalía no solamente a Patrimonio Nacional, que es el propietario de la finca de Cuelgamuros, sino también a la Orden de San Benito, a los benedictinos, que son los custodios de la Basílica del Valle de los Caídos. Alex, da la impresión de que han cogido un poco, no sé, el rábano por las hojas, ¿no? Yo creo que hemos llegado ya a un nivel de paroxismo que llegamos a denunciar unas servilletas y una vajilla. O sea, que yo ayer cuando leí la noticia, que por cierto es curioso que prácticamente solo la han dado hasta esta mañana solamente medios de izquierdas,
yo la tuve que volver a leer porque pensaba que sería del Mundo Today o de algún tipo de revista o publicación satírica. ¿Alguna broma pensabas que Sí, sería? claro, puede ser, quiero decir, porque es que le ponía textualmente que los monjes benedictinos utilizaban simbología franquista incluso en las servilletas. Digo, no puede ser, tiene que ser una broma porque es que me parece una cosa absolutamente ridícula, ¿no? No, resulta que es real. Es decir, han cogido y han dicho que han denunciado a Patrimonio Nacional y a los monjes benedictinos porque, como has enseñado, desde la entrada del Valle de los Caídos, pues está el escudo, que es el escudo de la Fundación Santa Cruz del Valle de los Caídos. ¿Qué es eso? Es un águila bicéfala, el escudo de Pax, de los benedictinos, el escudo, es verdad, de la Casa Civil de Franco, pero es el escudo desde hace 60 años del Valle de la Casa Civil de Franco, es la Banda Real de Castilla, que Franco incorporó a su Franco escudo. Incorpora, exacto. Entonces, porque en el escudo de Franco se añaden algunos elementos más que aquí no se recogen, claro. Se recoge estrictamente lo que es la Banda Real. Exacto, entonces... Que es de Alfonso XI, 1332, sí. nada menos. Entonces estos ven, lo que pasa es que fíjate, yo me doy cuenta, aparte de eso de que es una cosa absolutamente histriónica y ridícula, fíjate, hace 3 o 4 meses, cuando Miguel Urbán, el eurodiputado de Podemos, organizó pues un viaje con varios eurodiputados de extrema izquierda del Parlamento Europeo para visitar, ellos decían, pues, los lugares del fascismo y tal, y les llevó a la Basílica del Valle de los Caídos. Eso fue hace 4 meses. Yo me pegué a ellos, porque a mí como periodista pues me interesaba, ¿no? Y era curioso cómo ellos tienen, bueno, yo creo que es un tema patológico, una obsesión, porque ellos entraron en la Basílica e iban buscando símbolos. O sea, ellos lo único que les interesaba no era la arquitectura, no era... pues que es un edificio más o menos bonito, ellos buscaban símbolos, ¿no? Y me acuerdo uno de ellos incluso mirando en los bancos de la iglesia, de la basílica, que tiene también pues un escudo, que no sé si es este o es otro, mirando el escudo a ver si cumplía o no cumplía con sus expectativas, ¿no? Yo creo que es gente, insisto, que está absolutamente obsesionada con este tema, que es una cosa absolutamente ridícula, ¿no? Y entonces les lleva, esa ceguera o esa obsesión les lleva a poner en solfa o a denunciar unas servilletas y una vajilla de la hospedería que regentan los monjes benedictinos en el Valle de los Caídos. Bueno, pues eso es toda la historia que veremos en qué queda, ¿no? Servilleta, aquí la ven, el simbolito, efectivamente lleva todos los elementos que les hemos contado, pero bueno, el hecho de que sea una servilleta con el logotipo del Valle de los Caídos, a considerar que esto es un símbolo franquista y que por tanto los monjes benedictinos pueden ser denunciados, no sé, Jesús Ángel, ¿cómo lo ves? Cuidado, que esto es una agresión. Sí, bueno, lógicamente, la verdad que todo hay que buscar un origen, ¿no? Y el origen de todo esto es que el comunismo nacional e internacional, nunca ha soportado que fuera derrotado. Y la única vez que fue derrotado, precisamente Stalin, fue en la Guerra Civil Española. Y de hecho, eso lo llevan a sangre y fuego marcado en los pechos, ¿no? En el pecho. Y lógicamente lo estamos viendo en este caso como vienen personajes de ultraizquierda a buscar símbolos franquistas a la abadía, a la Cruz de los Caídos. Y en definitiva, ¿qué es lo que pretende esta gente? Pues siempre manipulando la historia, lo hemos visto cuando has explicado perfectamente pues toda la simbología de la servilleta, que no tiene nada que ver absolutamente nada con Franco, porque es Franco a posteriori el que incorpora pues un símbolo que está dentro de ahí. Franco en 1940 coge símbolos que son de la España de la Edad Media, del siglo XV. Exactamente. Y al considerar que son patrimonio español, los incorpora a ese escudo. Incluso, pues para esta gente también la bandera de España es una bandera franquista, porque para ellos su verdadera bandera sería la bandera republicana. En definitiva, lo que estamos viendo es una aberración histórica que se está utilizando a límites ya casi vomitivos, y sobre todo lo están utilizando aquellos que querían imponer una revolución comunista en España. Es que parece que esa república que ellos tanto defienden tenía la legítima democrática. Primero ganaron unas elecciones de forma fraudulenta, posteriormente se
se limitaron a matar a todos los pisoteadores políticos. Recientemente se ha celebrado, digamos, el aniversario de la muerte de Carlos Sotelo, que era el jefe de la oposición, mandado a matar por el señor Prieto, que mandó a un escolta suyo para asesinarle. Intentaron matar también al resto de los jefes de la oposición, no lo consiguieron, y lo que pretendían eran dos tipos de dictaduras. La dictadura que pretendía Prieto, que era un estilo como el PRI mexicano, y la dictadura comunista que pretendía Largo Caballero. Los dos miembros del Partido Socialista, que no ha pedido todavía perdón, porque el señor Largo Caballero llevó directamente, me lo decía en sus escritos, en sus mítines políticos, que si no ganaba las elecciones íbamos a la guerra civil. Esa gente que luego hicieron aberraciones brutales, como fue, por ejemplo, pues las famosas checas, la checa de Madrid, regentadas por comunistas, por socialistas, por anarquistas, que hicieron matanzas a diestro y siniestro. Hay que recordar, por ejemplo, en Cataluña, que en 20 días prácticamente el señor Companys, que tiene un campo de fútbol, avenidas y diferentes homenajes en Cataluña, incluso aquí en Madrid, en Getafe hay una calle que se llama Luis Companys, pues el señor Companys en 20 días prácticamente asesinó a 4.000 personas. Además, hizo la mayor persecución de religiosos de la historia de España, ¿no? Pues todos esos parece que son ahora los buenos, hay que taparlo. Que Franco es malísimo, que asesinó, que mató, que le comparen incluso con Hitler, bueno, iba a decir con Mao Zedong no, porque Mao Zedong es uno de sus líderes, ¿no? Pero en definitiva, lo que la gente tiene que saber es la verdad. Y ahora mismo lo que se está es manipulando totalmente la historia con la colaboración y el silencio de todos los partidos políticos, que ninguno tiene valor a decir simplemente lo que tú acabas de explicar, a contar la verdad, a la verdad de un símbolo que no tiene nada que ver con Franco, y también contar la verdad de nuestra historia, porque si esta gente pone a esa república que fue destructiva, asesina, la legitima y le da valor democrático, está destruyendo nuestra transición. Porque es lo que pretenden. Ellos saben que si después de Franco las Cortes se disolvieron y vino la transición, el jefe de Estado, el monarca, fue el monarca, en ese caso Juan Carlos, y en definitiva lo que quieren es deslegitimar todo eso. Franco fue el mayor régimen, el peor régimen que ha habido en la historia de España, la transición no vale, el rey no vale, y de esa forma podemos justificar que cambiamos el régimen actual en España. Por eso, la primera pieza que se van a querer cobrar después de atacar a Franco, de cambiar calles y de manipular la historia, es el monarca. Y después del monarca pues vendrá una república que seguramente será muy parecida como aquella que trajo la guerra civil. Pues han empezado con los pobres monjes benedictinos. José María, ¿qué te parece? Pues bueno, la verdad es que el problema, vamos, el contencioso, no sé cómo llamar a este asunto de las servilletas, vale la pena solo por haberte escuchado, Javier, dando esa lección magistral de heráldica, porque ha sido perfecta. Veo que tus conocimientos del tema son muy profundos. Muchas gracias, espero que haya quedado claro. Ha quedado muy claro, porque además ahí va envuelta la historia de España en esa explicación que has dado. Y aunque, claro, la ley de mentira histórica, que es como yo le llamaría, pretende hacernos creer que por eliminar los símbolos de Franco o por condenar al franquismo va a exonerar a los herederos de aquellos criminales del Frente Popular de la historia. Y la historia del franquismo no se puede borrar, es imposible, porque son 40 años con sus luces y sus sombras, y una última etapa muy positiva para España, pero tampoco se pueden borrar los crímenes que ha descrito muy bien Jesús Ángel, que ellos han cometido. Pero ¿qué se piensan que pueden hacer con todas estas campañas? Por cierto, que se podía también impugnar la hoz y el martillo, ¿no? Por el mismo motivo, porque ya escoger, denunciar ahora a las comisiones obreras, al Partido Comunista, a otras organizaciones, por tener un símbolo que representa, como el otro día dijo Alex, lo escuchaba yo con mucha gracia, hubo un pequeño debate, pero que me gustó mucho la expresión, esa ideología satánica, como la denominó, que bueno, quitando sus aparentes connotaciones religiosas, es verdad que el comunismo fue una ideología de exterminio extremo concienzudamente, y naturalmente los símbolos de todo aquello no pueden valer más que los del franquismo. Pues entonces podemos dinamitar las pirámides de Egipto porque fueron construidas por unos dictadores faraones utilizando esclavos, ¿no? Claro. No sé, Javier, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo veo que cuando se aborda un tema como estos, lo que hay que hacer es plantearte qué es la historia para una nación. La historia es algo que en primer lugar hay que conocerlo. Primer déficit gravísimo en España, la inmensa mayoría de los españoles no conocen la propia historia, no conocemos la propia historia de España. La inmensa mayoría de las generaciones actuales con los pésimos planes de educación que ha habido ya no conocen ni siquiera la historia de hace 10 días. Y después de conocerla hay que asumirla como algo propio. ¿Para qué? Para que aquello bueno que es en la historia tenemos que intentar repetirlo y estar orgullosos de esa historia. Y segundo, tenemos que saber aprender de los gravísimos errores para que no se vuelvan a repetir. Entre otros, como historia cercana, triste, una fratricida guerra civil que enfrentó a los españoles y que desde nuestro punto de vista no ganó nadie, la perdimos todos los españoles. A partir de ese momento vienen los totalitarios, los sectarios de la memoria, los Oswald que quieren crear ese gran hermano, esos comisarios de la verdad, entre comillas, que vienen a decirnos lo que fue verdad y lo que no, olvidando que en esa verdad que ellos llaman, se olvidan de la parte que no les interesa. Por eso yo, a la hora de denominarlo ley de la mentira histórica, me gusta llamarle ley de la amnesia histérica, porque es una amnesia, olvidan partes y recuerdan otras, las que les interesan, y además las tergiversan, como muy bien nos has explicado, cambiándolo absolutamente todo. Cogen una servilleta y dicen que es un símbolo fascista, menos mal que no dicen neonazi, cosas así. Utilizan cualquier expresión porque al final les da igual, a ellos la verdad histórica les da igual. Y lo peor de todo esto es que desentierran las viejas heridas que nuestros padres y nuestros abuelos lograron cerrar para volver a enfrentar a la sociedad española. Pero termino con esto. Todo esto viene porque existe una ley llamada de memoria histórica. Ley que no podemos olvidarnos, ya que hay que empezar por hacer historia, que la aprobó el Partido Socialista de ZP, pero que la mantuvo íntegra el gobierno de Mariano Rajoy del Partido Popular, que ahora Sánchez lo que hace es aplicarla, igual que Carmena cuando cambia calles, y se horrorizan muchos votantes del Partido Popular, si no está haciendo otra cosa que aplicar la ley que vuestro presidente Mariano Rajoy no se ha atrevido a derogar. ¿Y qué ocurre después? Pues que estás escuchando, y siento que no esté en la calle para contárnoslo, porque yo lo desconozco, pero yo no he escuchado a ninguno de los dos candidatos del Partido Popular, ni a Soraya ni a Casado, decir, y si logramos volver al gobierno, esta vez sí derogaremos la ley de memoria histórica. Por tanto, una situación triste, sin quitarle las connotaciones de absurdas y lamentables, pero que detrás hay un sectarismo de quienes les gusta imponer en todos los países esa verdad que es una gran mentira y que es la del odio, la del resentimiento y la de seguir desenterrando a los muertos, de un lado, por cierto. Algún día contaremos cómo vimos desde la Fundación de Naes que cuando desenterraban a algunos muertos con subvenciones y vieron en los uniformes que no eran de los suyos, los dejaron tirados detrás de una escuela y tuvo que ser la Fundación de Naes la que aportase los fondos para que se enterrasen, la de compatriotas que habían muerto en un lado, el lado que les tocó en la guerra, lamentablemente. Yo, de todas formas, siguiendo el hilo con esta idea, yo me preguntaba, Pedro Sánchez lleva apenas 40 y pico días de gobierno, ya ha montado la que ha montado, ya está removiendo. Como una herramienta clara, su objetivo es recuperar 500.000 de votos de la extrema izquierda, de Podemos, ¿y cómo lo hace? Bueno, pues azuzando lo de siempre, el tema del Valle de los Caídos, Franco, la clase de religión, la Iglesia, que siempre funciona para traerse los votos de la extrema izquierda. Ellos ya lo dicen claramente en sus eslóganes, somos la izquierda, y te lo voy a demostrar sacando a Franco. Franco al final es un trofeo de caza que quiere mostrar Pedro Sánchez a sus secciones más radicales, que muchas de ellas han pasado a Podemos, y que las quiere recuperar. Entonces, yo decía, Pedro Sánchez lleva 40 y pico días gobernando. Nos estará viendo seguramente pues, muchas personas que estén en paro o que estén en paro de larga duración, con su mujer, con un par de hijos. Y se preguntarán, ¿esta es la prioridad del gobierno? Claro, que están sobreviviendo pues porque la abuela les da 200 euros de su pensión ya de por sí reducida, que les cuesta llegar a fin de mes, que le deben a un amigo, que no sé qué, que tienen sus problemas de día a día, y se encuentran con que ponen una querella por unas servilletas. O sea, es que dices, pero vamos a ver, es que nos hemos vuelto locos. O sea, es una cosa tan sumamente absurda que yo, repito, pensaba que lo había publicado, además con mucho ingenio. Digo, hombre, pues tiene su gracia, ¿no? O sea, que alguien denuncie por una servilleta, oye, pues me parecía satírico y me parecía gracioso. No, es que resulta que es verdad. Entonces, yo recomiendo también, en estos días, leer, por ejemplo, a alguien que no es sospechoso de ser de derechas, es más, es claramente socialista, como es Joaquín Leguina.
ha sacado varios artículos sobre este tema, y una persona que ha sido miembro del PSOE, y que creo que sigue siendo miembro del PSOE, que ha sido presidente de la Comunidad de Madrid con el PSOE, y él hace a mi juicio, una cosa muy objetiva, muy serena. Simplemente dice, bueno, hubo errores por ambas partes. Y hubo una persecución religiosa, y hubo asesinatos por parte del Frente Popular, y hubo desmanes, y hubo barbaridades. Y él lo enumera con mucha paz, y al final acaba diciendo, como dijo también ayer el propio Alfonso Guerra, oye, pero ya, o sea, quiero decir, dejadlo ya. Pero si es que los propios socialistas de más edad, que parecen los más cabales, son los que están pidiendo que dejen ya esta estupidez que no nos lleva a ninguna parte. No quieren dejarlo, Alex. No, ya lo sé, porque claro. esto es la excusa, o sea, la ley de memoria histórica fue esto es como cuando, y que todo el mundo lo entienda bien, cuando estás con la novia y poco a poco le vas tocando y se va dejando. Estos van poco a poco haciendo cosas y ven que el Partido Popular, en este caso, que tenía que haber dado la cara, no ha hecho absolutamente nada, sino que encima ha convergido con sus leyes ideológicas. Una vez que quiten a Franco, viene el siguiente paso, claro, que es claro. ese comité de la verdad. O sea, van a imponer la legalidad o la historia por ley. Van a toda esa masa sociológica que se identificó en su momento con el franquismo, que lógicamente ahora no la tienen, pero que está representada a la derecha, van a marcarles como a los judíos, y en el momento que defiendan cualquier principio, cualquier valor que tanto dicen, pues siempre le van a identificar como el franquismo. Como no has hecho la lucha previa contra todas esas mentiras, pues al final lo tienes muy fácil. Tú eres malo porque tú representas el fascismo, el franquismo, y yo soy el bueno porque yo represento la democracia, cuando detrás de todo eso está escondiendo una verdadera dictadura totalitaria comunista. Es que al final, fíjate, yo creo que no es una defensa de si Franco sí, Franco no, es una defensa de la libertad. Claro. Es decir, es una defensa de decir, oiga, queremos conocer, queremos investigar, queremos saber, pero no queremos que nos impongan una verdad. Y lo que dices del caso concreto del Valle de los Caídos es verdad, es decir, uno lee los medios de comunicación de estos días y ya hay varios medios que apuntan, decir, bueno, ¿y lo siguiente qué es? O sea, pues ya dan por hecho, ya sacamos a Franco, entonces lo siguiente es desacralizar la Basílica del Valle de los Caídos, lo que significa echar a la comunidad de benedictinos, que, quiero decir, sí, se puede hacer, se puede estar a favor, se puede estar en contra, pero es que en el decreto fundacional... Es volar la cruz. Sí, o sea, como los talibanes, sí que lo dicen. es volar la cruz. Sí, o sea, lo dicen. Si es que además lo hemos visto, como han Claro. estado quitando obras de arte a lo largo de España, Claro. y cruces representativas muchas y veces luego- de los asesinatos de y luego los prohíben- frentes populistas, que verdaderamente eran cruces no halagando al régimen de Franco, sino a las personas que asesinaron los comunistas y Y socialistas. luego prohibirán poner belenes, como ya se ha hecho en algunos ayuntamientos, luego prohibirán las procesiones de Semana Santa, y luego querrán decir que la religión la tienes que celebrar, la creencia En las religiosa catacumbas. en las catacumbas o en tu casa. Eso sí, siempre y cuando sea cristiana, católica, porque si es musulmana entonces les abrirán un templo, una mezquita, y ahí no habrá ningún problema de otro tipo. Pero es que además, por ejemplo, en el caso concreto del Valle de los Caídos, o sea, ellos lo han dicho, hoy había un artículo esta mañana en el Diario Público que filtraba supuestamente unas informaciones de Pedro Sánchez diciendo que no le gustaba la propuesta de Jáuregui, esa propuesta que hizo hace tiempo, socialista también, de decir, bueno, pues hacer del Valle de los Caídos un lugar de reconciliación, que es lo que ya es, pero bueno, él decía que había que hacer un lugar de reconciliación, y entonces ahora no, Pedro Sánchez, por lo visto, según el Diario Público, ha dicho que quiere hacer un museo de la guerra. Es decir, exactamente lo contrario. Quiere hacer un museo de la guerra, que es básicamente un museo de la guerra civil y de la represión franquista. Es decir, pasa de ser lo que ya es, que es un lugar de reconciliación, donde cerca de 34.000 compatriotas de ambos bandos están enterrados juntos, y donde unos pobres monjes lo único que hacen es lo que saben hacer, que es rezar por ellos, que se puede ser ateo, cristiano o medio pensionista, pero quiero decir, a nadie le molesta que en principio recen por uno, que es un buen deseo. Bueno, pues estos tienen claro que quieren Pues es arrasar y cambiar el objeto valle. de polémica. Pues aquí lo tienen, este es el cuerpo del delito, ya lo saben, esta servilleta que ha tenido que ser denunciada ante la Fiscalía.
Y bueno, al margen de consideraciones simbólicas, ideológicas o políticas, no les dejo de recomendar que visiten el Valle de los Caídos, sobre todo esa maravillosa hospedería de la que viene esta servilleta, donde se puede comer de maravilla, donde uno puede alojarse en una sensación de paz absoluta, disfrutar de ese entorno maravilloso de la Sierra de Guadarrama y de la grandiosidad de la arquitectura del Valle de los Caídos, insisto, al margen de consideraciones políticas de todo tipo. Con esa recomendación terminamos, porque se nos ha hecho tardísimo. Así que, don Javier Ortega Smith, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Gracias, José María Aguilar, por haber estado con Gracias, nosotros. Jesús Ángel Rojo, siempre un placer. Muchas gracias. Y Alex Navajas, muchas gracias. Javier, buenas noches. Nosotros nos vamos, pero les dejamos con la película esta noche, Romance en Nueva York, la historia de un psicólogo norteamericano que está al borde del ataque de nervios y una bailarina francesa. Ambos intercambian sus apartamentos. Ella se va al de él en Nueva York y él se va al de ella en París. No se conocen, nunca se han visto, pero a través de los objetos personales de cada uno de ellos empiezan a sentirse mutuamente atraídos. Disfruten de la película. Nosotros nos vamos, que pasen un muy buen fin de semana. El lunes nos reencontramos aquí, en Los Intocables.